bienvenidos nuevamente a su canal gastronómico. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy docente de la Escuela Mariano Moreno. El día de hoy, y patrocinado por Carnes y Vísceras San Martín, vamos a trabajar un espectacular lomo de res. Vamos a aprender a limpiarlo, a porcionarlo y a mirar qué vamos a hacer con cada uno de los cortes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es afilar bien nuestro cuchillo. Vamos a separar la parte del cordón, la parte de la cabeza y vamos a mirar lo que es el cilindro como tal. Entonces tenemos el lomo completo. Acá tenemos, siempre que vamos a pedir lomo, es aconsejable pedirlo en la carnicería completo, así, digámoslo en términos que conocemos nosotros como sucio, que no esté limpio. Quiere decir que está sin limpiar, sin arreglar, sin hermosear. Está con toda la grasa que tiene, con el cordón, con la cabeza y con la parte del cilindro. ¿Por qué es recomendable pedirlo entero? Porque hay muchas personas que tratan de aventajarse de nosotros y lo limpian, y hay muchas hay otros cortes dentro del mismo novillo que son muy parecidos al lomo, como el lomo de brazo, el lomo de aguja, que son muy parecidos organolépticamente o a la vista, pero que obviamente en sabor y en terneza no es lo mismo. Adicional, generalmente cuando nosotros trabajamos o cuando vamos al campo, sobre todo en tierra fría, lo que es la zona lechera, la vaca o la carne que sacrifican, lo que nosotros podemos conseguir en el matadero, generalmente es carne de vaca, de esa misma vaca Holstein, que ya está adulta y obviamente pues ya ha acabado su ciclo lechero, por decirlo así, y pues lo sacrifican y nos van a dar un lomo totalmente, con un sabor totalmente diferente, muy duro. Recordemos que la vaca, una de las diferencias con el lomo de la vaca o del novillo es que el lomo del novillo es el único músculo que no se ejercita del novillo. Mientras que la vaca, como está todo el día pastando, está todo el día caminando, está moviendo las caderas, sí está desarrollando el músculo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar entonces el cordón. Entonces, como ustedes ven, es una parte que tiene bastante grasa, bastante tejido conectivo. ¿Qué se puede hacer con esto? Esto generalmente en la casa, después de limpiarlo, después de quitarle toda la grasa, lo que yo hago se puede hacer moler para hamburguesas o cortar en pequeños dados para hacer algún tipo de pincho, algún tipo de brocheta o un tipo de goulash bastante finito. ¿De acuerdo? Entonces hay que limpiarlo bien, hay que quitarle toda esta parte del tejido conectivo, toda la parte del cordón plateado que se llama, para que quede suave al morderlo y no excedamos de ejercicio el maxilar. Bueno, vamos a recoger el cordón, este lo vamos a limpiar posteriormente. Ahora vamos a separar la parte de la cabeza. Con la cabeza se hace un corte muy tradicional de la comida francesa que se llama Chateaubriand, que es básicamente el uso de toda la cabeza en un solo corte. Lo bueno del lomo y la mayoría de cortes del novillo es que él mismo te va diciendo o te va indicando por dónde tienes que cortarlo. Listo, tenemos la cabeza. Esta también se hermosea, también se le quita toda la parte del tejido conectivo, toda la parte de la poca aponeurosis que tiene esta parte del lomo. Ahorita con la ayuda del cuchillo la vamos a limpiar. Y aquí está la parte que más nos interesa, la parte de donde más vamos a sacar provecho del lomo. Recordemos que esta es la pieza más fina que tiene el novillo, entonces por ende tenemos que cuidarlo y tenemos que consentirlo bastante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo vamos a limpiar, vamos a quitar esta parte, que acá la voy a levantar un poco. No es recomendable limpiarlo jalando porque se puede llevar mucha carne, pero este está saliendo fácil, entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces toca quitarle toda esta parte. Exacto.
Entonces, todo este tejido conectivo, todo este cordón plateado que llamamos nosotros, hay que quitarlo porque es demasiado fuerte a la hora de masticar. Entonces voy a limpiar mi lomo, vamos a quitarle el exceso de grasa, toda esta parte del tejido conectivo y vamos a porcionarlo exactamente en medallones y en torneos. Entonces los vamos a ubicar dependiendo del gramaje que queramos, le damos un nombre y podemos hacer un corte bastante grande para mandar una posta grande al horno. Hoy podemos hacer pequeños escalopes como porciones individuales. Generalmente se trabaja así, los lomos no se utilizan para mayores cortes porque ya estaríamos subvalorando o de pronto utilizando un lomo una carne que es muy blandita, que necesita una técnica de cocción bastante acertada, bastante cuidadosa en comparación con un corte de segunda categoría. Entonces voy a acabar de limpiar toda la parte del lomo, toda esa parte, voy a limpiar la cabeza y voy a limpiar un poco el cordón para así posteriormente poder porcionarlo y empacarlo perfectamente. Bueno, ya terminamos de limpiar la cabeza, ya está totalmente hermoseada, es decir, la emparejamos un poquito, incluso aquí todavía en la punta la puedo hermosear un poquito. ¿Qué pasa con estos pedacitos de lomo? Pues no te preocupes, no los vas a botar. Simplemente con el cordón los vamos a recoger y ya les voy a mostrar lo que hice con el cordón. Lo limpié y lo porcioné en cuadritos o en tiritas más o menos de tamaño bocado para poder hacer o un goulash o algún tipo de carne tipo oriental, que se le pone un poco de fécula de maíz, se sofríe, etcétera, etcétera. Y con la cabeza de lomo vamos a hacer el tradicional chateaubriand. Ahora más tarde lo vamos a, tan pronto terminemos de porcionar el resto del lomo, vamos a bridarlo y les voy a enseñar a reservarlo si no tenemos empacadora al vacío para poder madurarlas un poco en la nevera, no tener que congelarlas para no dañar las fibras y que apropiadamente nos duren más o menos un mes en refrigeración sin que sufran ningún tipo de daño. Bueno, entonces vamos a sacar esta primera parte, la vamos a cortar entera y esta la vamos a manejar. Vamos a arreglar, hermosear esta punta. Listo. Y esta también la vamos a brillar, muy parecido al chateaubriand o a la cabeza del lomo, pero para posteriormente cocinarla y hacer unos escalopines o unos escalopes mucho más pequeños, es decir, una porción como más o menos de este tamaño, que salga más o menos 3 por persona, o sea, 3 medallones bastante bonitos. Bueno. De la parte final vamos a utilizar la parte cónica para hacer un corte tradicional que se llama un paillard. Listo, la forma cónica de la colita. Acá me queda un poco de tejido conectivo y lo vamos a retirar. Listo. Perfecto. Listo. Hay que dejarle un poco de grasa a la carne, a estos cortes de lomo, porque generalmente, como podemos ver, no tiene grasa entreveteada o entre las venas o entre las fibras, entonces tiende a no tener tanto sabor como otras partes del novillo o como otros cortes. Y como lo limpiamos tanto, como le quitamos toda la parte del tejido conectivo, toda la parte de la aponeurosis, el cordón de plata, es decir, toda esta telita como medio transparente que uno puede recoger con la mano, ese tejido conectivo es el que nos va a ayudar a conservar la forma cónica del lomo. ¿Qué pasa si nosotros se la quitamos y mandamos así el lomo al horno? Pues va a pasar algo muy parecido a esto. Simplemente va a abrirse y no va a conservar la forma tradicional bonita que tiene el lomo. Entonces para eso es que nosotros lo bridamos o lo amarramos de una forma específica para poder trabajar. Vamos a trabajar en medallones y escalopes. Entonces, una vez ya tenemos porcionado la cabeza, la parte cónica, el paillard,
Vamos entonces a porcionarlo en otro de los cortes que utilizamos, que serían escalopes más o menos de 2 a 3 dedos. Esto sería más o menos una porción por persona. Entonces se vería bien para que en el fuego no se vaya a abrir y conserve su estructura. Así. La abridamos para que cocinada no vaya a perder su forma y la podemos trabajar así. Vamos a hacer esta. Listo, perfecto. Entonces tenemos un corte, el Chateaubriand. Tenemos el aprovechamiento del cordón. Vamos 2. Vamos con la parte cónica, que sería el corte tradicional que se llama paillard. Vamos 3. Vamos con esta que vamos a hacer unos escalopines. 4. Ya los medallones o los escalopes mucho más grandes. 5. Y este lo vamos a dejar completamente entero para poder trabajarlo muy parecido a la primera parte de los escalopines. Pero esta parte no la vamos a cortar tan, tan pequeña, es decir, va a ser mucho más grande el medallón y vamos a porcionarlo en láminas más o menos de un dedo, pero ya cuando esté cocido, ¿de acuerdo? Entonces este corte va a ser más o menos para 2 personas, 2 o 3, 2 personitas alcanzan a comer acá. Entonces tenemos un corte del cordón, 1, 2, 3, 4, alcanzamos a sacar hasta 6 preparaciones con el lomo. Entonces, si se dan cuenta y se aprovecha bien la materia prima, es bastante rendidor. Bueno, entonces vamos a abrir rápidamente una de las postas. Voy a abrir esta, que está bien buena, y la vamos a empacar. Les voy a enseñar a trabajarlo. Para que no entre, o sea, si la dejamos o determinamos que la vamos a dejar madurar un poco en refrigeración, entonces tenemos que procurar que no haya intercambio con el medio ambiente, es decir, que no vayan a entrar bacterias que estén en el aire y así nos vayan a dañar nuestra proteína. De por sí vamos a dejar algunas bacterias, las mismas bacterias que tienen o que están en este medio, en el medio ambiente, que no son perjudiciales, las vamos a dejar dentro con ella, con la carne, va a estar dentro de la carne en el tipo de maduración y como no va a haber oxígeno que alimente las bacterias, entonces no se van a poder multiplicar y por ende nos va a ayudar a conservar nuestra pieza. Bueno, entonces voy a empezar a bridar. Hacemos un nudo corredizo, vamos bien al extremo y vamos a empezar a apretar un poco. Nuevamente vamos haciendo una argolla y pasamos por la mitad. Ups, me quedé aquí. Eso, listo. La idea es que todos los nudos te queden siempre por el mismo lado. Ahora ya se me faltó una vuelta aquí. Eso. Vamos a hacer un poco más pegado. Perfecto. Y el último. Sí, creo aquí. ¿Qué tal este pequeño nudo que se hizo? Listo. Perfecto. Listo, entonces ya queda totalmente bridado, queda de una forma bastante bonita y que nos va a ayudar obviamente a conservar la estructura
de nuestro lomito. Queda totalmente comprimido, queda la forma estable y perfecto. Entonces ahora vamos a ponerlo en vinipel directamente y posterior a eso lo vamos a poner en una bolsa Ziploc. Bueno, aquí vamos a madurar. Si quieres de esa, si vamos a utilizarla, digamos, el día de mañana o puede ser pasado mañana, lo que haría sería ponerla con algún tipo de marinación, es decir, con algún aromático o algo que me le imprima algo de sabor, algo de perfume al lomo que ya acabe de bridar, y la mando a refrigeración hasta el día siguiente, hasta el día que lo vaya a utilizar, y por consiguiente ya me le va a regalar un sabor bastante interesante. ¿Listo? Entonces la idea es que quede bastante apretado. Listo, aquí ya no entra aire, no hay intercambio gaseoso con el medio ambiente, entonces no va a haber una proliferación descontrolada de bacterias, la cual nos va a hacer que se nos dañe la proteína. Y listo, y vamos con una bolsita Ziploc. Esta está mejor. Listo, entonces empezamos a hacer una pequeña presión en las puntas y vamos sacando todo el aire hasta que lleguemos a la boquilla y vamos cerrando. Ahí, como vemos, hay un poco de aire todavía. Simplemente abrimos un poquito la boquilla de la bolsa, nuevamente volvemos a oprimir y listo. Sin tener una empacadora de vacío, esto es lo más cercano a una empacada al vacío que puedes llegar a obtener, ¿vale? Entonces ya sabemos, vamos a guardar así todas las carnes, todos los cortes que acabamos de hacer, y durante esta semana y la siguiente, lo que quede durante el mes de mayo, vamos a empezar a preparar cada una de estas preparaciones o cada uno de estos cortes con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias a Carnes y Vísceras San Martín por patrocinarnos, por permitirnos enseñarles y compartir a ustedes la espectacular carne que manejamos allá. El día de hoy les cuento, hice un mondongo, primero lo cociné normal durante casi 2 horas en la pitadora, después lo porcioné, lo apané y lo frité. Increíble, no se imaginan la locura que es el menudo apanado y frito. Bueno, no me resta más sino decirles muchas gracias, desearles buena tarde. Nuevamente gracias a nuestro patrocinador, Carnes y Vísceras San Martín. Feliz tarde para todos.